tan importante o más importante aún, pero haber tenido todo ese recorrido de muy de abajo, después pasamos por los Andes, por Tristán Suárez, y hasta que finalmente recalé en Primera A en el 2016 de la mano de Gustavo Otero y en el cuerpo técnico de Julio Falcioni. Y actualmente me desempeño en el Club Atlético Banfield en Primera A, junto a Ramiro Lubercio y a Javier Sanguinetti, bueno, y todo el cuerpo técnico. Eh, como les vengo comentando, tuve la suerte, o tengo la suerte y el honor también quizás, de haber trabajado en todas las categorías de fútbol argentino, desde la D hasta la A. Entonces, eh, me resulta quizás muy gratificante estar trabajando en Primera A y poder sostenerme después de haber pasado por un montón de divisionales del fútbol argentino y conocer todas las realidades. Entonces quizás eso me hizo por ir formarme de una manera más férrea ante los golpes o ante la adversidad o a trabajar quizás en condiciones no muy favorables. Y la verdad que no reniego de eso, sí agradezco haber llegado a donde estoy, pero haber tenido todo ese recorrido de muy de abajo, del ascenso, de trabajar mucho con pocos materiales, con pocos recursos. Y bueno, yo creo que todo eso me fue dando un conocimiento que difícilmente lo pueda llegar a encontrar en libros. El día a día es muy importante, los títulos son también muy importantes y la formación académica es muy importante, pero creo que el día a día y la experiencia y el saber transmitir o llegar a un jugador o saber transmitir una idea o plasmarla o poder desarrollarla es tan importante o más importante aún. Le pedimos una velocidad determinada, fuimos ajustando la carga, pero hicimos hincapié en el tempo, en la absorción, en la acumulación de fuerza excéntrica. Y a la salida de ahí, un ejercicio, un correctivo, encima de los 24 kilómetros. Lea creo que en su publicación de su tesis habla de 24, acá estos autores hablan de 25 kilómetros, pero en definitiva, cuando hablamos de sprint hablamos de una acción a all out, o sea, máxima velocidad. Nunca voy a entrenar la velocidad, por ejemplo, hablando de porcentajes, es decir, si yo entreno el sprint, lo tengo que entrenar a la máxima velocidad. Bueno, las implicancias en el juego en términos del entrenamiento de la resistencia. Vamos a hablar de evaluaciones, ¿sí? ¿Qué hay para qué evaluar? ¿Qué tipo de evaluaciones podríamos desarrollar? ¿Y qué aplicaciones prácticas o qué posibilidades de aplicar, ¿sí?, al día a día tengo estas evaluaciones? Vamos a hablar de métodos y metodologías, ¿sí? Dentro de los métodos vamos a hacer un repaso por sencillo y básicamente por el entrenamiento de intervalos o el entrenamiento intermitente. Vamos a verlo todo, estos temas vamos a verlos básicamente desde la óptica que plantea Buchheit y Larsen cuando hablan de la metodología HIT. Entonces vamos a hablar del HIT largo, del HIT corto, de los juegos en espacios reducidos, de los sprints repetidos. Y por último vamos a hablar durante todo el día de mañana, vamos a hablar de la programación, es decir, cómo es una sesión de entrenamiento de resistencia, hoy en el fútbol profesional, cómo es la organización de un microciclo, cómo llevamos a cabo el control de la carga y algunos otros ejemplos y videos prácticos que van a poder, les van a permitir a ustedes adentrarse en el tema. ¿Está bien? Como para que ustedes puedan analizar y generarse alguna idea, ¿sí?, respecto a lo que habitualmente sucede al campo del entrenamiento o a la problemática que a cada uno lo invada. ¿Bien? Tenemos alguna variante más de ruta de pase posicional. Otra vez similar, inician abajo, en la base de la pantalla,
siguen moviéndose, ¿sí? Con finalización, regresa a la base, inicia una segunda pelota.